¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más junto a todos ustedes a fondo con los temas que seguramente vamos a desarrollar a partir de esta nueva semana junto a todos ustedes. Temas que nos ocupan, temas que preocupan, temas que indudablemente generan comentarios, opiniones, polémicas, distintas posiciones. Un momento realmente difícil de la República Argentina, como los tantos que por allí hemos atravesado a lo largo de la historia, pero que quizás en esta oportunidad no estábamos preparados o no pensábamos que nos iba a tocar una circunstancia política, económica, financiera, cambiaria, como la que estamos atravesando. Estamos aquí junto a Claudia Romero, bueno, para tratar de llevarles a todos ustedes una vez más en esta nueva entrega, bueno, todas estas referencias que obviamente están en el candelero de la opinión pública. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Sí, como bien vos decías, con muchísima preocupación, han sido días de extrema preocupación y bueno, ahora nos encontramos en un momento, yo diría, de tensión, con una inflación ya insostenible, porque la inflación de la que hablábamos en el programa pasado, hoy aumentó una barbaridad, con problemas para la ministra de Economía increíbles, problemas que le va a ser muy difícil de superar y desgraciadamente con lo que yo llamaría un tufillo al 2001. Claro, exactamente. Un momento absolutamente complicado por donde se lo quiera mirar y de final, bueno, hasta el momento abierto, ¿no? Porque son muchos los inconvenientes y muy pocas las soluciones que van apareciendo a cada uno de esos problemas, ¿no? Sí, si bien se han tomado algunas medidas, de hecho no van a ser suficientes, para nada. Creo que hay que... El control de precios no va a ser fácil. En Santa Fe también esto se ve. En Santa Fe tenemos la billetera Santa Fe. El gobernador mismo ha puesto más presupuesto en la billetera Santa Fe. Pero los comerciantes reclaman que haya más reintegro para la gente, exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que al haber más reintegro se puede mover un poco más la rueda, que es fundamental. Mover la rueda, ¿qué significa? Que haya plata en la calle. Hace unos días pretendían, solicitaban, pedían que esos 5.000 pesos de reintegro de la billetera Santa Fe pasaran a unos 7.500. Hoy me parece que esos 7.500 ya tendrían que ser como mínimo 10.000, porque te pones a analizar 7.000 y pico de pesos, por ejemplo, es un tanque de nafta y nada más. Desde la FESECO pedían, desde la Federación de Comerciantes, pedían 10.000 pesos. Claro. Igualmente, el gobernador lo que hizo fue ampliar el presupuesto, pero el tope hasta ahora no se ha tocado. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Vamos a ver qué pasa. También la realidad en Santa Fe habla de los pedidos de municipios y comunas para que les llegue el dinero, temas que también hemos tratado aquí. Así que realmente complicados con el tema números, con el tema plata, che. Complicados. Absolutamente. Más allá de todo esto que ya lo hemos vivido muchas veces, obviamente que la vida continúa, el mundo sigue andando y nosotros aquí, por ejemplo, ¿qué podemos anunciar para esta noche? Nosotros estamos de sorpresa porque vamos a incorporar a nuestro programa a Natalie Bedini. Bien. Natalie Bedini, una joven analista política, nos va a acompañar para hacer lecturas de esta realidad que nos toca vivir, que a veces es complicada. Ella nos va a ayudar a develar cómo son las rutas de esta realidad. Que nos ayude a pensar. Que nos ayudará a pensar, sin duda. Exacto. Así que en el devenir del programa van a conocer a Natalie Bedini. Bueno, ¿y qué más? Vamos a tener también la visita de una vecinalista y vamos a tener también la visita de una militante política muy joven, sub-25, de la selección sub-25. Vamos a tener la palabra de ellas un poco para
ver cómo se construye la política, porque siempre hablamos de los políticos y decimos la política es mala y nos quejamos, pero en realidad poco hacemos política, poco hacemos por la política y somos pocos los que hacemos política. El vecinalismo es una forma de hacer política de abajo, es donde empieza la política. Y que los jóvenes también, escuchar la voz de los jóvenes que empiezan a hacer política, me parece que es importante para ver cómo crece desde el pie la política. Bueno, está planteado entonces el desarrollo de nuestro programa de esta semana. Aquí estamos a fondo y tras esta breve pausa comenzamos con el desarrollo de todo lo anunciado. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 950 millones de pesos. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetros. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 950 millones de pesos. Continuamos a fondo y de acuerdo a lo que habíamos anticipado en el comienzo de nuestro programa de esta noche, vamos a dialogar con Ileana Luque, vecinalista de Barrio San José, a quien por supuesto le agradecemos la presencia. Ileana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, el vecinalismo seguramente es el primer paso, el primer contacto entre la problemática, la situación que puede tener algún sector de la ciudad con el propio vecino, ¿no? Al primero que le van a golpear la puerta, a tocar el timbre, a llamar por teléfono, a mandar un WhatsApp para plantear alguna cuestión, es el vecinalista, ¿no? Sí, sí, tal cual, así es. Al referente barrial. Al referente barrial, sí. ¿Cómo se decide ser un referente barrial? Porque digo, la vida, ¿no?, debe ser bastante más tranquila si uno no es referente barrial. La verdad, ¿Es así? sí, la verdad que sí. Siempre escuchando a la gente con sus problemas, con sus inquietudes, tratando de resolver en lo posible lo que se pueda. ¿Y cómo resolvés? ¿Cómo se gestiona desde el vecinalismo? ¿Cómo salís a pedir? ¿Te comunicás con gente? ¿Cómo es la gestión? En realidad esto nació, o sea, de un grupo de amigas donde nos pusimos por el tema de la pandemia a ver que no había nada en el barrio. Entonces como que decidimos, vamos a hacer una copa de leche, vamos a hacer algo. Y bueno, nos acercamos a mesa de trabajo y nos dieron las herramientas para poder hacerlo. A la agrupación Mesas de Trabajo. A la vez, creo no equivocarme, tenés una historia también que te acercó a la política vecinal y a la política, ¿no? Por tu padre. Sí, bueno, desde chica siempre estuve al lado de mi papá, que fue militante, y todo el tiempo con el tema también de las inundaciones y todo eso, lo vi trabajar mucho, le vi poner mucho empeño,
y él siempre quería ayudar a todo el mundo y bueno, hizo bastante por mucha gente y siempre decía Dios da más, o sea, él era siempre, ¿cómo sería su metáfora? Y bueno, yo veía que él siempre re orgulloso de todo eso, veía como más o menos hablaba con la gente, se comunicaba, la gente re agradecida. Incluso también para mí es re lindo y re confortable que ellos me digan gracias, ojalá existan más personas como vos y todas esas cosas que vos decís, bueno, hago lo posible, pero voy por el camino correcto. Voy bien, digamos. Así que eso es lo que me ayuda a mí, que ellos, que me apoyen en todo, digamos, en todo lo que yo quiera hacer y yo poder ayudarlos a ellos también. Y que recuerden a tu padre también. Y que recuerden a mi padre, sí. Como que me tengan como que soy parecida. Así que, digamos, aprendiste al lado de tu padre y no te parece, digamos, loco salir a ayudar. Y en pandemia empezó todo. Hoy día, ¿cuáles son los reclamos más habituales que te llegan? ¿Cuáles son los pedidos más habituales que de doña Rosa, de don Pepe? Y nosotros tenemos un Fonavil bastante deteriorado, donde está mal hecho, y esos son los pedidos del agua, de la luz, de la calle, del basurero que no pasa, muchísimas cosas. Y también en lo personal, de que yo veo que ellos no tienen muchos recursos, entonces uno lo puede ayudar con algún módulo o lo que sea, así, ¿no? Cuando te llegan esos reclamos, esos pedidos que estabas comentando, ¿a dónde vas a buscar la solución? ¿Por la vía de un concejal, directamente con el intendente si podés llegar, con algún secretario, digamos, del área que tenga que ver precisamente con la problemática? Y yo siempre a mesa de trabajo, gracias a Gerardo Crespi, que siempre estuvo, y yo confío en él y todo lo que yo quiera o le planteo, él siempre me da las herramientas, gracias a Dios. Y en lo posible él me ayuda y me apoya en cada decisión, así que en el que me apoyo, digamos, y él... O sea que el camino es este, te hacen un pedido... Me hacen un pedido y lo consulto con... Lo consultas con Gerardo Crespi, que es el líder de la agrupación Mesas de Trabajo. Y de ahí en adelante se buscan soluciones. Y de ahí adelante sí. Y de hecho que si la gente te agradece... El que estés, se han solucionado muchos problemas. Sí, la verdad que sí, se puede, de a poco se puede, como le digo a la gente, con paciencia siempre, no siempre se va a poder y bueno, en lo posible hago lo que esté a mi alcance y lo que esté en el alcance de mesa de trabajo también. Voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Cómo es tu día? Soy mamá de mellizos. Así que me manejo con ellos todo el tiempo, empleada doméstica, así que voy de un lado al otro, lo busco, sus actividades y a la vez, bueno, me ocupo también de la gente. ¿A la vez? A la vez. ¿A la vez? Sí, a la vez sí. Así que estoy ahí con el celular un poco, bueno, ahora vino el padre de Buenos Aires y también todo el tiempo estoy con el celular escuchando que me dicen una cosa, que me dicen la otra y... Mucho que estoy todo el tiempo ahí. Con mellizos. Y con mellizos. Con mellizos y siendo la referente del barrio. Sí, sí, sí. Dándolo lo que puedo, digamos. Lo que puedas y lo que no, lo compartís. Y también un poco también nació un poco esto del tema de que yo estuve con mis hijos de madre soltera, y entonces... La gente también me ayudó con ropa, con mercadería, al ser dos, digamos, es más costoso, entonces es una forma también de devolver todo lo que me dio la vida. Exactamente. Y al mismo tiempo uno imagina que supone un gran compromiso, ¿no?, personal, con el vecino, con la comunidad, con el barrio, con las instituciones del barrio. Si no está ese compromiso de por medio, ser vecinalista sería poco menos que imposible, ¿no? Claro, claro, porque uno cuando ya asume este papel, digamos, tiene que estar ahí firme con eso y saber que por algo te pusiste en ese lugar y bueno, ahora
Y que no hay ni sábado ni domingo para los pedidos de los vecinos, no hay. El vecino va a pedir y se va a dirigir a vos en cualquier momento, porque así como no hay horario para enfermarse, no hay horario para que aparezcan las necesidades. Decime, ¿qué opinas de la política? Que todo el mundo dice, no, la política es mala, los políticos esto. De la política y... Porque vos hacés política. Yo hago política y en lo personal... Hay cosas malas, hay cosas buenas, hay que saber, creo, que manejarlas. De los políticos. Y también empieza por uno mismo también, en ser conciencia uno mismo de lo que quiere elegir o lo que quiere seguir. Porque hay muchas veces que nos quejamos, pero cuando nos dan algo, decimos, lo agarramos por el momento y después no pensamos un futuro. Exacto. Tu padre te enseñó la militancia y de hecho que te enseñó el compromiso. ¿Cómo ves tu futuro en la militancia, en el compromiso con los vecinos? Y a mí me gustaría aprender un poco más y bueno, ser más reconocida y también que poder ayudar a más gente. Eso que me decís, ser más reconocida, me da pie para una pregunta, para otra pregunta. Si fueras intendenta, ¿qué harías? Y no sé, no lo tengo pensado. No lo tengo pensado. ¿No tenés pensado? No. Pero en principio, arreglar tu barrio. En principio también está bueno que comentarle a la gente, ir de a poco y decirle a la gente lo que es la política, por qué lado, cómo tiene que pensar, porque estamos en algo muy básico como política que lo llevamos así, pero en principio es eso, que la gente que me conozca y que se apoye en mí, en lo que yo le pueda brindar, le pueda dar el conocimiento también de cómo seguir adelante y cómo poder llegar a cambiar un poco todo esto. Exactamente, porque la política es una herramienta de cambio y bien que lo vemos reflejado en vos. Ileana, muchísimas gracias por venir y por darnos clases de cómo se hace política y cómo uno se puede comprometer y que no importa si uno, porque a veces dicen, no, tenés que ser profesional, tenés que ser comprometido y responsable, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, gracias a todos. Gracias por la presencia. Estuvimos entonces con Ileana Luque, vecinalista del barrio San José, de la ciudad de Santa Fe, bueno, hablando no solamente de vecinalismo, sino también de otras cuestiones que tienen que ver precisamente con esa actividad. Me quedo con la palabra compromiso que estaba comentando precisamente Ileana, algo fundamental precisamente en este aspecto. Vamos a un breve corte, ya continuamos, estamos a fondo junto a todos ustedes. MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT, en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes nacionales y provinciales. Atención en Santa Fe y Santo Tomé. Turnos al 342-476-5252. Estudio Jurídico Previsional, doctora María Gabriela Farías. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 950 millones de pesos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza.
Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 950 millones de pesos. Y habíamos dicho en el comienzo de nuestro programa de esta noche que a partir de esta edición precisamente íbamos a tener una incorporación dentro del programa. Claudia, le vamos a dar la bienvenida a Nati Bedini, que precisamente se suma a este espacio de A Fondo a partir de esta noche. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Natalie Bedini se suma desde hoy a nuestro equipo de A Fondo para ayudarnos a leer la realidad, para ayudarnos a leer esta complicada realidad política que nos toca vivir, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Natalie es una de las mejores analistas que conozco, yo no diría ya de la provincia, ya la van a ver cuando dentro de un poquito tiempo va a ser una excelente analista a nivel nacional. Nati, no me queda más que preguntarte, que agradecerte que te sumes al equipo y preguntarte y que nos des una lectura de los tiempos que estamos viviendo tan complicados. Bueno, Claudia, Gustavo, la verdad es un placer muy grande acompañarlos en este nuevo proyecto periodístico importante, no solo para la ciudad de Santa Fe, sino me animo a decir para los departamentos del centro de nuestra provincia. Va a ser un gusto poder acompañarlos con el análisis o al menos con una opinión respecto de la realidad y la coyuntura política. Por supuesto, además está decir, estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país. Obviamente hablábamos un poco fuera de aire lo del precio del dólar, creo que es el tema de la semana, creo que va a ser el tema del año, pero más allá de eso, en este espacio particularmente, me gustaría que vayamos, como bien indica el título de su programa, a fondo sobre los cambios o sobre las teclas que por ahí debemos presionar e invitar a la comunidad a que acompañen en eso, no solamente en el análisis, sino en la intervención que la comunidad tiene la posibilidad de hacer en la realidad para modificarla. Hablábamos también un poco de cuáles son los tiempos que se vienen y dónde está el análisis político que tenemos que realizar. Bueno, me parece que estamos en un momento muy importante. Nosotros somos jóvenes, desde nuestra generación también tenemos que no solamente incluir la voz, sino las propuestas también. Estamos en un momento en el cual es difícil pensar cómo va a ser el futuro, cuál es el futuro que se viene. Estamos en una bisagra, los cambios se están dando. Siempre me gusta compartir, sobre todo con personas que son partícipes de la política, el análisis de cómo están las instituciones hoy día, ¿no? Y nos ponemos a pensar de repente en el presidente de la Nación, obviamente hoy un presidente en crisis, pero en el presidente de la Nación de repente ingresando a la Casa Rosada, ¿no? Y uno lo ve ingresando por una alfombra roja, rodeado de quizá cosas doradas, con un séquito, que por ahí también lo acompañan sus funcionarios, y uno piensa, ¿qué imagen más parecida al medioevo podemos citar en la actualidad? Y no tiene que ver con el presidente esto, no tiene que ver con el color político que gobierne, digo, tiene que ver con las modificaciones que en realidad necesitan las instituciones para estar cerca de la gente. Bueno, nuestro análisis va a ir por ese lado, también con las expresiones no solamente de quienes son partícipes de la política en términos funcionarios, legisladores, sino también acompañarlo con las fuerzas vivas de la sociedad, cómo están viendo las instituciones la realidad, cómo se expresan a través de sus redes sociales, y bueno, eso es un poco lo que vamos a estar analizando y llevando a las casas de los santafesinos y santafesinas en este espacio. Vos fíjate que después de haber atravesado la pandemia, que fue un momento horrible en todo sentido, después de haberla sacado adelante desde por lo menos el punto de vista de la República Argentina de la mejor manera que se pudo, uno de pronto no esperaba quizás una crisis o un momento tan complicado
económicamente hablando, financieramente hablando, cambiariamente hablando, como el que estamos viviendo por estos días, ¿no? Sí, yo creo que ese malestar o ese sentir es generalizado, no tiene que ver tampoco con la participación política o quienes son de repente afiliados a un partido o adherentes a un partido. Esto tiene que ver con algo, con una crisis mundial que nos atravesó. El gobierno nacional y provincial tomaron una postura respecto a la pandemia, respecto a todas las modificaciones que esto generó en el mundo, digamos. A esto debemos sumarle un contexto en la geopolítica de una guerra en Europa, que por supuesto esto modifica absolutamente las finanzas de los países sudamericanos o subdesarrollados mal llamados. Me parece que es un análisis complejo, pero me parece que el mundo que viene es distinto. Nadie lo esperaba, el malestar, no necesito contarlo en la televisión, ustedes lo saben, digo, el malestar está en la gente, y me parece que ahí se van a empezar a notar unas formas distintas de hacer, formas distintas de enfrentar estas crisis. En estos últimos meses también se estuvo analizando, por ejemplo, la participación de las mujeres en la política, y en todos los países que se están atravesando grandes cuadros de inflación, grandes cuadros de crisis, en aquellos lugares donde las mujeres también participan en la conducción de las instituciones, también se están viendo facilidad para salir de esas crisis. Entonces, es un análisis amplio el que hay que hacer. Me parece que vamos a tener que detenernos geopolíticamente en cada una de las regiones del mundo, cómo nos impacta no solamente una pandemia que podría de hecho ponerse en equivalencia a lo que es una guerra, digamos, en términos de cómo se va modificando la comunidad y las sociedades en su conjunto luego de una eventualidad como la pandemia que generó el coronavirus, pero además un contexto de guerra en un siglo o en un cambio de era. Yo creo que nosotros estamos de repente en un cambio de era, y que atravesar un contexto de guerra de repente como la era que estamos dejando atrás o como el siglo anterior va a generar muchísimas modificaciones en la forma de vivir en el mundo y por supuesto en nuestro país. También creo que la desesperación, creo que en alguna gente se ve desesperación también. Y creo que eso tiene que ver también con una crisis que hay de representación, una crisis de liderazgo. No tiene que ver con los partidos políticos. No. Hay una crisis de liderazgo muy grande y no tiene que ver tampoco con la Argentina. También se ve en Sudamérica y me atrevo a decir que se ve en el mundo. Creo que eso también influye mucho en la gente, porque no hay líderes que digan es por aquí. Tampoco digo, está la posibilidad también de pensar quiénes son quienes pueden tener la legitimidad suficiente como para decir, bueno, vamos por acá. Tiene que ver con los cambios, los historiadores dicen con eso nuevo que no termina de nacer y con eso viejo que no termina de morir, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil quizá que las generaciones que son partícipes del trabajo, que son partícipes de las instituciones, que son partícipes de los centros educativos, quiero decir, por ahí las generaciones más jóvenes se vean representados con sistemas que se encuentran en vencimiento. Entonces me parece que ahí tampoco tiene que ver con una cuestión de edad, digamos, esto quiero dejarlo claro, tiene que ver, como vos decís, con una cuestión de distancia en la representatividad. Me parece que hay que involucrarse en las instituciones, que hay que modificarlas, como les decía recién, citando una sola que es nuestra Casa de Gobierno, digamos. Se parece mucho a las instituciones de 500 años atrás, de hecho, de otros países, se parece mucho a instituciones de Europa de hace 500 años, digamos. Me parece que ahí hay que involucrarse, hay que presentar las propuestas, la comunidad tiene que hacerlo, la comunidad tiene un poder que es el más importante de todos, que es el de poder elegir a sus representantes. Hoy quizá en este malestar que sentimos propio de las crisis, propio de también cómo se han enfrentado las crisis, quizás tanto las comunidades como los dirigentes en su conjunto se encontraron en un momento en el cual esta eventualidad o esto que nunca pasó requiere tomar medidas específicas, medidas eventuales, y de repente tampoco tenían las herramientas o los antecedentes para saber
saber por dónde proceder. Bueno, hay que construir esa comunidad, hay que organizarse entre no solamente quienes son partícipes de la política, repito, sino también hay que organizarse en los barrios, en los pueblos, en las ciudades. Hay que crecer desde el pie. Exactamente, y prestar atención a todos los detalles, que quizá haya algo, hay una película muy buena que es Efecto Mariposa, quizá haya algo que esté pasando en la otra punta del mundo que por supuesto va a modificar la realidad cotidiana de quienes vivimos en la otra punta del mundo. Entonces me parece que ahí tenemos que estar atentos, nosotros tenemos un rol muy importante, esto hay que decirlo, los medios de comunicación tienen un poder muy importante. Bueno, justamente te estaba por decir, ¿no? El plano comunicacional, la comunicación, también de alguna manera o tiene que cambiar, o tiene que mejorar, o tiene que modificarse de alguna forma, más que nunca en momentos como este, ¿no? A nosotros me parece que particularmente desde este contenido, desde lo que nosotros intentamos proponer, tenemos que estar acorde a los tiempos que corren también. Me parece que como comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande. Por ahí pasa por la responsabilidad y el compromiso. La responsabilidad es lo primero que nosotros comunicadores tenemos que tener en cuenta por el poder de la palabra. La palabra construye y deconstruye también. Entonces es muy importante la palabra responsabilidad. También con lo que pueden influir los medios de comunicación o la opinión de quienes tenemos que tener esta responsabilidad que bien decís, Claudia, no solamente en la comunidad y en la sociedad, sino también en las decisiones políticas. Sin ir más lejos, hace muy pocos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un mensaje a la oposición diciendo tienen que ser responsables, y los medios de comunicación tomaron esto, digo medios de comunicación nacionales que todos conocemos, tomaron esto como una propuesta a un acuerdo con la oposición y lo difundieron los medios de comunicación. No así es lo que estaba proponiendo el gobernador, él no estaba proponiendo ningún tipo de acuerdo, él estaba proponiendo que sean responsables a la hora de emitir sus comunicados o sus opiniones en los distintos medios. Bueno, esto derivó en que haya especulaciones, va a haber acuerdo entre oposición y partido gobernante. La realidad es que ahí la responsabilidad la teníamos nosotros, y digo nosotros porque todos pertenecemos al mundo de la comunicación, y me parece que ahí hay una responsabilidad importante, hay una escucha que tenemos que tener con las comunidades, esa escucha tiene que transformarse en comunicación efectiva, y es una manera más de aportar en esto que hay que construir, en estas sociedades nuevas que se vienen, en este momento bisagra que estamos viviendo. Nati, decías al comienzo, bueno, de la situación actual del precio, por ejemplo, del dólar, que mejor ni demos ninguna referencia porque está fluctuando en forma casi continua, pero más allá de eso, ¿pensás que estamos, como muchos dicen, frente a un intento de golpe de mercado? ¿Te hace acordar esta situación a algunas que ya han sucedido años atrás en nuestro país? Mirá, la que más me recuerda, por supuesto, es el 2001. En el 2001 yo era muy chica. El tufillo al 2001. Sí. De repente yo en el 2001 era muy chica, pero sí recuerdo, por ejemplo, de ese momento, yo en 2001 tenía 11 años. Pero recuerdo incluir en mi vocabulario cotidiano el concepto de riesgo país, que es algo que anteriormente quizá nosotros no conocíamos o no sabíamos de qué se trataba. Bueno, de repente me recuerda un poco a ese momento. También hay que decir, los especuladores o también quienes agravan esta situación son los mismos. Son los mismos desde 1930 al 50, en los 70 fueron los mismos, en los 70 esto se agravó aún más. Me atrevo a ir aún más atrás. Son los mismos siempre, desde el siglo pasado son los mismos, y desde el anterior siglo son también los mismos. Exactamente, me parece que están en su postura también. Como nosotros tenemos que tener responsabilidad al comunicar, quienes son los sectores productivos también tienen que tener responsabilidad a la hora, por ejemplo, de vender sus granos. O sea, nosotros somos de Santa Fe. Nosotros andando por las rutas, basta nomás hacer un par de kilómetros por la ruta 19 o por la ruta 11 o por cualquier ruta de nuestra provincia para ver los hilos bolsa. Los hilos bolsa.
Eso es algo que nosotros lo conocemos antaño y es una manera de guardar dólares en silos bolsa, digamos. Eso es lo que está ocurriendo. Esperar, especular, a ver cuál es el mejor momento para vender los alimentos que el mundo necesita. Algo así como 29 millones de toneladas de granos de soja, ¿no? Es horroroso, es contrario a los intereses de toda la comunidad. Eso no amerita que seas quien produce, que puedas tener las decisiones sobre el futuro de todo un país. Y no tiene que ver solamente con oponerse al gobierno de turno, tiene que ver con la responsabilidad, como decíamos nosotros, la responsabilidad que nosotros como comunicadores tenemos con nuestra comunidad y con nuestro país, la responsabilidad que los sectores productivos que usan nuestros recursos naturales, que usufructan de los medios de producción que son de nuestro país. Los medios de producción no tienen dueños específicos, la tierra es un regalo de la naturaleza, el sol sale todos los días a pesar del daño que nosotros le hacemos a la tierra y la tierra sigue ahí, por lo cual eso tiene algo para decirle a estos sectores que tienen que ser responsables en este momento. No estamos hablando de ganar más dinero, estamos hablando de salir de una situación de crisis que está dejando gente en la calle, que está dejando gente que tiene problemas para resolver su alimentación, que está dejando gente fuera del sistema educativo. Otra cosa que hay que discutir también y que hay que debatir y analizar es el sistema educativo, la educación para el trabajo, los cambios que tiene que haber en el trabajo. El vetusto sistema educativo. Exactamente. El vetusto sistema educativo. Sí, también frases que quizá para el común de Santa Fe o de nuestras comunidades, que bastante tradicionalistas estamos criados, digo, me incluyo en esto, yo vengo de un pueblo chico, somos de una crianza bastante tradicional, empezar a romper algunos conceptos para poder mejorar como comunidad, en conjunto, con los demás. No afuera, uno a la par del otro. Me parece que ahí está el análisis que tenemos que hacer respecto del sistema educativo también, respecto del sistema laboral. Hay frases, decía esto del tradicionalismo, porque hay frases que nosotros escuchamos antaño. Ejemplo, estudia algo que tenga salida laboral. Me parece que eso ya también un poco se está modificando. Los más jóvenes trabajan freelance o hacen lo que les gusta a fondo, entonces en ese plano ganan dinero, trabajan en forma internacionalizada, de repente quienes producen contenidos también hoy están en plataformas que pueden estar en Argentina trabajando para cualquier parte del mundo. Bueno, me parece que son debates que hay que traerlos, que hay que darlos y que hay que construir desde esos debates, no solamente dejarlos en los medios, no solamente dejarlos en los congresos políticos o en los debates políticos, sino llevarlos a la comunidad, y me parece que nosotros aquí a fondo tenemos una herramienta muy importante y que la vamos a usar en servicio de ustedes, que son quienes siguen este programa, quienes nos miran, y vamos a tratar de dar lo mejor en ese sentido. Bueno, ya vemos con lo que nos va a aportar Nathalie Bedini. Hablamos recién de una palabra, me quedo con una palabra: responsabilidad. Responsabilidad. Vimos mucha irresponsabilidad después de la renuncia del ex ministro de Economía, vimos mucha irresponsabilidad de parte de los sectores de la oposición. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad a la hora de manejar las redes sociales. Irresponsabilidad a la hora de hacer un tuit. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad vemos también de la mano de los grandes productores, que tienen un nombre, que en Argentina son 3 o 4, no son 20, ni siquiera son 20, ni siquiera se cuentan con los dedos de una mano, son menos. A esos señores hay que pedirles responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la pandemia ganaron muchísimo dinero y no se trata de ganar, se trata de seguir adelante. No pueden aumentar sus ganancias un 400% cuando el mundo, el país, está en absoluta crisis. Te agrego un dato, Argentina está creciendo, ese es un dato real. La realidad es que Argentina crece, se genera más dinero, pero ¿quiénes se guardan el dinero? También hay que terminar con esta estigmatización de que la culpa de las crisis siempre la tienen los pobres. La culpa de las crisis la tienen los planes sociales, la culpa de las crisis la tienen los empleados estatales. La realidad es que no es así, es que también tenemos que tener memoria de nuestra propia historia. Si uno piensa quiénes son quienes tienen la mayoría de los recursos, va a encontrar las respuestas de por qué la consecuencia, la última consecuencia, es tener que pagarle un plan social
a una persona que quedó afuera del sistema. Esto no empezó ni con el peronismo, ni empezó hace 70 años, digo, porque muchos también analistas políticos hacen como recortes o periodizaciones bastante locas, ¿no? Algunos te van a decir 75 años, que coincide justamente con los gobiernos peronistas, otros te van a decir 20 años, que coincide justamente con los dos últimos gobiernos más relacionados, si se quiere, al kirchnerismo. Algunos olvidan 4 años de gobierno, parece que nunca pasaron en este país 4 años de gobierno, pero la realidad es que la situación que nosotros tenemos hoy nace desde el principio de la historia de nuestro Estado. Y quiero decir una cosa, ejemplo, retenciones a importaciones o esto de sustitución de importaciones. Comenzó en los años 20 en la Argentina. Y es ahí cuando empezó el problema de esto de generar dólares genuinos a través de la producción, que es lo único que a nosotros nos va a dar los recursos para poder salir del déficit, para poder salir de la crisis. Cuando en Argentina, de hecho, todavía las provincias del sur no estaban pobladas, se empezó con esto, bueno, no traigamos de afuera lo que se puede producir en el país. Pero las máquinas todavía no estaban. Claro. Y a las máquinas había que traerlas de afuera del país. A las máquinas había que comprarla en dólares. Entonces ahí tenemos un primer factor de la multicausalidad de factores que nos traen a la realidad que hoy vivimos. Bueno, el primer factor es que ahí tampoco teníamos dólares para comprar máquinas, la compramos con dólares y ahí tenemos una primer deuda para hacer gráfica con algo simple, porque también siempre escuchamos, la inflación es estructural, la crisis es estructural, pero ¿quién puso el primer ladrillo de la estructura? ¿Quién fue el que empezó esta crisis estructural? ¿Cómo empezó? ¿Cómo es la historia de nuestro país? En la memoria y en el compromiso, te agrego la palabra responsabilidad, en la memoria y en el compromiso vamos a encontrar las respuestas y la manera de poder enfrentarnos a la coyuntura y a la realidad que vivimos. Bueno, la primera participación de Natalie Bedini, el primer ladrillo en esta construcción que hacemos a fondo con Natalie Bedini. Muchas gracias, Nati, por la presencia y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. La claridad de cada uno de los conceptos de Natalie Bedini, incorporada, como decíamos, a partir de hoy, a fondo en este espacio televisivo que ahora va en búsqueda de un nuevo corte. Ya volvemos en un instante nada más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 950 millones de pesos. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. Estamos aquí con Victoria Bernal. Victoria es una jovencísima dirigente política. ¿Y qué queremos hablar con ella? Queremos hablar con ella de construcción política. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Clau? Hola a todos. Estamos, todo el programa estuvimos hablando de construcción política, de que habitualmente decimos que los políticos son quienes nos conducen y no hablamos de la política que hacemos desde el pie. ¿Cómo hace un joven para hacer política desde el pie y por qué se interesa en hacer política? Bueno, yo creo que hay una definición errada de política. Yo creo que hoy la gente piensa que la política solamente es un político o aquella persona que hoy ocupa un cargo. Y en realidad no, todos hacemos política, no solo aquellos que simpatizamos por algún grupo político, sino todas las personas que hoy están en una vecinal, en una asociación, en diferentes organizaciones que ayudan al otro, están haciendo política. Eso por ahí tenemos como error pensar eso específicamente de la política. Y yo como joven simpatizo un montón y tomo propias las necesidades de los demás y trato de trabajar para eso, para poder resolverlas y, como te vuelvo a repetir, las tomo como propia. Creo que cuando uno empieza a tomarlo como propio, a eso es cuando realmente hace y busca resolverlo de la manera en la que sea o en la que pueda. ¿Cómo se te ocurrió incursionar en política? Porque le vamos a contar a la gente que en dos oportunidades fuiste candidata a concejal.
con tus jóvenes 23. 23, así es. Yo nací en cuna, se podría decir, política. La verdad que en mi familia amamos la política. Para nosotros el día de la elección es todo un folclore. Me crié en volantes y en votos y siempre cuento una experiencia de cómo me quedaban los dedos cuando en su momento teníamos las boletas que eran los votos y los doblabas y te quedaban negros. La verdad que mi familia siempre, era chiquita, mi familia siempre, como vuelvo a repetir, hizo política, pero porque también mi casa era la casa de todos. Yo soy de Barrio Centenario, nací ahí, y la casa de mis abuelos era la casa de todos los vecinos, de toda la gente que vivía ahí. Siempre fue un hogar en el que tratamos de resolver todas las necesidades de las personas, de todo tipo, desde económica, social, desde atención, lo que sea, siempre trabajamos para eso. Mi mamá para mí es un gran ejemplo. Ella desde muy chica me ha llevado a todos lados, he paseado por clubes, por vecinales, por asociaciones, siempre, como dije hoy, haciendo propias las necesidades de los demás y tratando de resolverlo de la forma que sea. ¿Y cómo ve un joven hoy en esta crisis por la que estamos pasando el hecho de construir política? ¿Cómo hacen? Y yo creo que es difícil. A mí, como vuelvo a repetir, porque lo tengo desde la cuna, es algo que me gusta, es algo que creo, amo Santa Fe, amo Argentina, y hoy la verdad que los jóvenes están un poco desilusionados de la realidad en la que estamos, pero también hay jóvenes que apuestan, que tratamos de ver mejor, como dije, a Santa Fe, y Santa Fe poder ser el día de mañana tal vez una de las provincias que pueda ser ejemplo respecto a lo que es juventud. Estuve revisando tus redes sociales, lógicamente, vi que militás en el área joven de mesas de trabajo y los vi que en días de mucho frío, han ido a ofrecer café al Hospital Iturraspe, han ofrecido viandas a la gente de la calle y la pregunta es, ¿cómo hacen para elegir tomar frío que no quedarse en casa? Qué buena pregunta, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta del grupo que se está formando en Juventud Mesa de Trabajo, muy agradecida de Gerardo Crespi, que es también quien nos brinda las herramientas para poder hacer todo eso y quien nos apoya y nos incentiva a que lo sigamos haciendo. Y la verdad que los jóvenes que hoy están en Mesa de Trabajo me sorprenden día a día. Yo trato de darle ese potencial y de mantenerlos así. Pero creo que vuelvo a lo mismo, no somos personas que por ahí nos estamos quejando, sino que decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué podemos hacer? Tratamos de buscarle la vuelta, de alguna forma alivianar. Por ahí el repartir café, yo creo que todos hemos estado en una situación así, de tener un familiar enfermo y sabemos que no es uno de los momentos más lindos, y en la situación de tanto frío por ahí poder estar no solo con el café, sino conteniendo, creo que eso es muy lindo y no llena solamente a la persona, sino que también a uno lo deja con una tranquilidad, una paz que es impagable. Y lo mismo con el tema de las viandas. Creo que las personas que pasean por la ciudad de Santa Fe por la noche podés llegar a ver la cantidad de gente que hay en la calle y cada día lamentablemente se incrementa muchísimo más. Y bueno, decidimos hacerlo, lo hicimos el Día del Amigo, muy contentos, salió hermoso, la gente muy contenta preguntando de dónde éramos y sorprendidos porque también no hay muchos que hagan esto y sorprendidos también decir jóvenes tomando esa iniciativa, un Día del Amigo. Un Día del Amigo, qué importante, porque además la política la construyen desde la amistad, la política se construye desde la amistad pensando en el otro. Como dirigente joven te deben llegar muchísimos reclamos y te deben llegar a vos. ¿Cuál es el reclamo que habitualmente, el problema que tienen los jóvenes hoy? Bueno, yo creo que el problema fundamental que no solo pasa en los jóvenes, sino en todo Santa Fe y en Argentina, es el tema de lo laboral. El tema de lo laboral está muy difícil, a los jóvenes por ahí les cuesta aún más, un poco por el tema de decir no tienen experiencia o
el acceso al mercado laboral. El acceso al mercado laboral para los jóvenes está muy difícil, porque terminan de estudiar un secundario y bueno, y tienen que tal vez recurrir a algo más porque por ahí no les alcanza o porque le exigen cierta experiencia en un trabajo que no la tienen por esto de no poder conseguir o no poder ingresar al mercado laboral. Ese es un reclamo. Cuando te llegan los reclamos, ¿cómo los canalizás? ¿Cómo haces para estar cerca del otro y para resolverle quizás el problema? Bueno, obviamente tratamos de buscar las herramientas, de decir, bueno, a ver, cómo podemos hacer un currículum, ver los programas que hoy el gobierno ofrece, poder hacer que se capaciten, buscar las herramientas para que ese... Gestionar, exacto. Ver la manera para que esa brecha de por ahí inexperiencia sea más chica y puedan completar un currículum más elaborado tal vez o con más contenidos para la hora de poder conseguir un trabajo. Yo les cuento que la convencía a Victoria Bernal de la nota pidiéndole que la acompañaba caminando al lugar donde ella habitualmente milita. Así que, bueno, la desocupamos a Vicky, le decimos gracias y le pedimos que nos diga cuáles son los planes a futuro. Bueno, como planes personales. Es seguir en esto que es lo que tanto me gusta. Seguir en política. Seguir en política, seguir haciendo política, que es lo que hacemos, como dije hoy, todos. Tratar de que la política no siga perdiendo esta credibilidad que hoy ha perdido y no desvalorizarla como hoy está desvalorizada. Eso como meta personal y como meta de juventud, seguir creciendo y seguir sumando más jóvenes, y también eso quiero hacer, es invitarlos, a aquellos jóvenes que se quieran sumar. Tenemos redes, nos pueden buscar en Instagram, JUB, Mesa de Trabajo, nos pueden buscar en Facebook, o pueden buscar en Instagram, Vicky Bernal, ahí me pueden buscar, me pueden escribir, nos podemos contactar. Nosotros, como dijo hoy Claudia, hacemos todo ese tipo de actividades, de salir a repartir viandas, café en los hospitales, percheros solidarios. Ahora queremos hacer algo lindo y grande para el Día de la Infancia, que seguramente ya después les voy a ir comentando, si hay oportunidad. Y bueno, que se sumen, invitarlos y siempre decir lo mismo, la política es buena, todos hacemos política, y empezar a ayudarnos un poco más entre todos. Bueno, entonces ya nos dijo Victoria, para el Día de las Infancias esperamos una movida grande. Bueno, los dejamos nosotros, yo me voy con Vicky y ustedes al corte, que ya volvemos. Estamos en la parte final de A Fondo, junto a todos ustedes. Hemos desarrollado, distintas temáticas también en el transcurso de nuestro programa de esta noche. Por supuesto, la expectativa de lo que pueda pasar o dejar de pasar, Claudia, en esta semana en curso, ¿no? Sí, la expectativa, la agenda febril que desarrollan todos los gobernadores, incluyendo por supuesto a nuestro Omar Perotti, que estuvo reunido con el jefe de gabinete nacional, Juan Mansur, también estuvo reunido con la ministra de Economía, Batakis, así que Silvina Batakis, perdón. Así que sí, ingentes esfuerzos de todos los dirigentes para tratar de solucionar algunas cuestiones que se nos presentan. Perotti, lo que resaltan los medios es que les dijo tanto a Mansur como a Batakis que hay que cuidar los dólares. Indudablemente, y en ese marco de cuidar dólares, cuando se habla de dólares también se habla por allí de un tema de turismo, y al respecto, en lo que es la cuestión del turista argentino, hay, por ejemplo, preocupación en el sector, ya que hay muchas suspensiones de viajes que ya estaban programados, semipagados, o en proceso de pago, porque realmente salir a viajar, por más que sea un paseo, por más que sea un momento de placer,
en este marco, cuando uno no sabe cuánto le va a salir, digamos, alojarse, vivir, alimentarse, en fin, en el marco de un viaje, obviamente hace pensar al pasajero y por allí meten el freno de mano. Estaban diciendo el otro día que el 82% del valor de un viaje a cualquier parte, llámale dentro o fuera del país, corresponde a impuestos. 82%. Claro, entonces imagínate que con esa cifra, con ese valor, en ese marco, a como están hoy las cuestiones financieras, económicas, es poco menos que inviable, ¿no? Es poco menos que inviable. Justamente el sector turístico que tanto sufrió en pandemia, que tanto sufrió, ahora nuevamente este embate que tiene que ver con la economía, ¿no? Viene sufriendo mucho este sector, que es la industria sin chimeneas. Exactamente. Y hay otros sectores que están allí con planes de lucha ahí en puerta, ¿no? La gente de Festran, por ejemplo, con su tema paritario. La gente de Festran directamente está en la ruta. Están en las rutas, hicieron algunos cortes de rutas, siguen con su plan de lucha. Tanto ATE como UPCN, que nuclean a los empleados estatales, están también en plan de lucha, prevén un plan de lucha porque pidieron que se adelanten las paritarias. AMSAFE, también los gremios docentes piden que se adelanten las paritarias porque de hecho los salarios se quedan cortos frente a esta inflación. Y antes de terminar, no quiero dejar de compartir con vos, Claudia, este tema que se anuncia para el mes que viene, creo que para el día 17 de agosto, una movilización de la CGT nacional. Mi pregunta y la pregunta de tantos otros es, en cuanto a esa movilización, ¿a favor de quién y en contra de qué? Sí, las movilizaciones se están haciendo y desgraciadamente se abre más la grieta. Cada movilización, sea a favor o en contra, abre más la grieta. ¿Pero vos tenés en claro esta movilización que se anuncia a favor de qué y en contra de qué? No lo tengo claro. Creo que la gente tampoco lo tiene claro. Claro, porque es medio, digamos, especial la situación. Es polémico, como somos todos los argentinos. No lo tengo claro, tampoco lo tiene claro la gente, y esto me parece realmente preocupante. Son como reacciones que no se sabe, son reacciones, no son decisiones que se toman por alguna cuestión. Esperemos encontrarnos dentro de 7 días con mejores novedades, ¿te parece? Ojalá dentro de 7 días nos encontramos con más novedades y con nuestra nueva acompañante, que es Nati Bedini. Nos vamos hasta dentro de 7 días, que pasen todos ustedes una muy buena semana.